Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. La finalidad con la cual vino nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? O dicho con otras palabras, ¿para qué era que tenía que venir el Mesías? ¿Cuál fue la finalidad con la cual Dios envió a su Hijo a este mundo a tomar cuerpo humano? Muchas personas no saben o tienen una idea ligera, pero en el versículo que hoy mencionamos, Marcos capítulo 2, versículo 5, ahí se ve claramente cuál era la finalidad en la que vino. Este versículo dice: Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué llevaban los cuatro amigos, por qué llevaban a este paralítico? Imagínense, los cuatro amigos abrieron un hueco en el techo. Ellos estaban metiendo en un problema. Después, ¿qué iban a tener que hacer? Remendar ese hueco. Porque están abriendo un hueco en el techo de una casa que no es de ellos. Entonces, los cuatro amigos de este paralítico, como a la multitud no les permitía llegar hasta donde estaba Jesús, ellos abrieron un hueco en el techo para bajar a su amigo. ¿Qué esperanza tenían ellos? ¿Por qué abrieron el hueco en el techo? ¿Por qué se metieron en semejante tarea de abrir un hueco en el techo? Porque ellos querían que su amigo fuera sanado. Ahora, su mismo amigo, ese paralítico, ¿será que él quería ser sanado de ser paralítico? Él también quería ser sanado. Los amigos querían que él fuera sanado. Ellos también querían, él también quería ser sanado. Y todas las personas de que estaban expectantes de que fuera sanado. El ser humano espera eso, sanidad, milagros. Nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué vino? ¿Vino para hacer milagros? ¿Para eso fue que Él vino a esta tierra? ¿Para que las personas dejaran de ser ciegos, todos los que están cojos dejen de estar cojos, los paralíticos, los leprosos? ¿Para eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Esa fue la principal causa por la cual fue enviado? Cuando le preguntamos a las personas, esto es lo que piensan, esto es lo que se imaginan, pero no consideran que en Juan 5, cuando se habla del estanque de Bethesda, ahí había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, pero en esa multitud de enfermos, solo uno iba a ser sanado. ¿Por qué? Luego Jesús no tenía poder para sanarlos a todos. Jesús podía haber dicho: sean sanos, y todos iban a ser sanos. Pero Jesús, ese no era el principal motivo por el cual venía Jesús. Curiosamente, ese es el principal motivo por el cual las personas buscan a Jesús. Hay videos donde hemos explicado cómo una persona puede experimentar un milagro. ¿Qué es lo que había en el corazón de ese único que fue sanado? Si las personas quieren ser sanadas de una enfermedad, deben saber por qué entre tantos, solo uno fue sanado. Y ya hemos hablado en otros videos cuál es la característica, cuál es el corazón que se necesita para que sea esa persona a la cual Dios mire para dar su sanidad. Pero hoy estamos explicando cuál es la principal venida. La principal razón para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue por los enfermos, las personas que tienen problemas, solucionar problemas económicos. Eso es lo que ofrecen en la mayoría de iglesias, ofrecen así un Jesús de esa manera. Pero cuando miramos en la Biblia, esa no fue la principal venida. Todas las personas saben, Jesús vino, fue por los pecadores. Si ustedes preguntan a las personas por qué, después de que piensen en algunos versículos, dicen: en la Biblia dice que Jesús vino por los pecadores. Sí, así dice en la Biblia. Él venía por los que tenían algún problema así como lepra, o eran cojos, o eran ciegos. Jesús venía, no. Las personas saben un versículo de memoria. Jesús vino por los pecadores. ¿Por qué Jesús vino por los pecadores? Porque Él venía a solucionar el problema del pecado. ¿Qué le dijo a este paralítico? Le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Todo el mundo que estaba esperando que Jesús lo sanara, todo el mundo esperaba que Jesús lo sanara, pero Jesús, ¿qué dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús venía a solucionar el problema del pecado. ¿Por qué tuvo que hacer milagros? ¿Por qué tuvo que sanar ciegos, cojos? ¿Por qué tuvo que sanar enfermos? Para que la gente viera las obras que solamente Dios puede hacer, para que se dieran cuenta, Él es el Mesías.
Pero cuando miramos todo el Antiguo Testamento, ¿a qué venía el Mesías? El Mesías venía por los pecadores. El Mesías viene por las personas que creen que están bien con Dios. Los que creen que están bien con Dios, tristemente están yendo al infierno por creer en sí mismos. Pero Jesús venía por los pecadores. Y adivine quién es pecador. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Jesús venía para salvar a la humanidad de la condición que le impedía acercarse a Dios, del pecado. Pero las personas en esta época y siempre se han acercado a Jesús con un corazón diferente. No saben el motivo exacto por el cual necesitan que Jesucristo haya venido. Y dicen, sí, mi Señor, pero nunca piensan, ya se solucionó el problema de mi pecado o yo todavía soy pecador. El ser humano casi no piensa en eso, pero a eso vino. Él no venía a sanar. ¿De qué le sirve a una persona si gana el mundo entero y pierde su alma? Si una persona muere siendo pecadora, bíblicamente, ¿a dónde va? Al infierno. ¿De qué le sirve a una persona que era cojo y empezó a caminar? O era inválido, estaba en silla de ruedas y empezó a caminar. ¿De qué le sirve a una persona que caminó los últimos 5 o 10 años de su vida y se fue al infierno? Porque igual tiene que dejar este cuerpo. Así se pare de una silla de ruedas, pero igual va a tener que dejar este cuerpo. Entonces, ¿para qué se paró? ¿Para poder ir a las fiestas navideñas? ¿Para poder bailar? Para eso es que Dios vino, para que esa persona pudiera bailar, estar así en una fiesta, para pudiera hacer las cosas que todo el mundo quiere hacer, para el camino de cada persona. No, Jesús vino para solucionar lo que le impedía a todo el mundo llegar delante de Dios. ¿Qué personas entonces van al infierno? Los que no logran creer a qué vino Jesús. Y la gente se sabe otro versículo que se sabe de memoria. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente se lo sabe de memoria. Ah, sí, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A veces me lo dicen a mí así rápido. Yo le digo, meditemos en eso que tú acabas de decir. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Entonces, Cordero de Dios que quita, a quitar el pecado del mundo. ¡Sí! ¡A eso vino! Si una persona dice que es pecadora, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Que Jesús fracasó. Si una persona dice, no, todos somos pecadores. Si una persona se expresa así, sabe que está manifestando ignorancia de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ignorancia de la obra de Dios. ¿A qué envió su Hijo? A quitar el pecado del mundo. Y en la Biblia dice, cuando la última palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, ¿cuál fue? Cuando estaba crucificado y cuando iba a expirar, cuando ya iba a entregar su espíritu, ¿qué dijo? Consumado es. Y entregó el espíritu. ¿Por qué dijo consumado es? Aquello a lo que él venía, lo hizo. Él quitó el pecado. Hay versículos que dicen que Jesús efectuó la purificación de los pecados. Hay versículos. ¿Esos versículos los enseñan? No los enseñan, porque en las que se conocen como iglesias no conocen el evangelio. Y supuestamente la palabra evangélico, ¿han oído iglesia evangélica? ¿Por qué hay iglesias que se conocen como iglesia evangélica? Porque supuestamente enseñan el evangelio. Pero yo he estado personalmente en iglesias evangélicas, que afuera dice evangélica, y les he preguntado a los pastores, pastor, usted que es pastor de una iglesia evangélica, por favor explíqueme qué es el evangelio. Me hablan cosas lindas, me hablan cosas hermosas, me cuentan los milagros que han sucedido, pero no me nombran el evangelio. ¿A qué vino Jesús? A quitar el pecado del mundo. Y lo hizo. Hay un versículo que dice que Jesús terminó con el pecado. Hay otro versículo en Apocalipsis 1:5, ya el último libro de la Biblia, que dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando una persona dice que es pecadora, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Pisoteando la sangre de Cristo. Esa expresión muchas personas no entienden a qué se refiere. Se imaginan que es decir groserías o robar o asesinar. No. Pisotear la sangre de Cristo es, ¿Él para qué derramó su sangre? Para lavarnos de todo pecado. ¿Qué es pisotear la sangre de Cristo? Decir, todos somos pecadores. No me habían fijado, ya se nos acabó el tiempo. Todos los días tenemos 10 minutos para compartir un versículo. Hoy ya hemos compartido el versículo del día de hoy. Todos los días, ¿a qué hora? A las 7 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Perú. Si tú estás en uno de esos 3 países, a las 7 de la mañana. Si estás en otro país, tú buscas en Google cuando en Colombia, cuando en Ecuador son las 7 de la mañana, qué hora es. Si tú estás en Uruguay, si tú estás en Asunción, si tú estás en Buenos Aires, si tú estás en Los Ángeles, qué horas son en Los Ángeles. Y ahí te sale, cuando en Colombia son las 7 de la mañana, en Los Ángeles son las 3 de la mañana.
Así, independiente del país en el que tú estés, solamente pregunta, cuando en Perú son las 7 de la mañana, ¿qué hora es en mi país? Y a esa hora todos los días estamos compartiendo por 10 minutos. Ya nos acabó el tiempo, vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán grande es la obra que tú hiciste por nosotros. Tú solucionaste el problema que nos tenía separados de ti. Las personas entonces, ¿por qué van al infierno? Bíblicamente, porque no creen, no conocen. Y los que se conocen como pastores no enseñan esto, no transmiten el evangelio, transmiten cosas lindas que hacen sentir felices a las personas porque quieren algo de las personas, quieren su dinero, pero no transmiten el evangelio. Las personas, aún asistiendo a iglesias que se conocen como cristianas, aún recibiendo milagros, están yendo al infierno por la causa del pecado. No porque el pecado no haya sido solucionado, sino porque ellos retienen su pecado cuando Jesús ya vino a quitarlo. Ellos no creen y sin fe es imposible agradar a Dios. La única forma de que una persona vaya al cielo es por creer la obra que tú hiciste. Lo dice Romanos 1:16. La única forma de que alguien sea salvo es si logra creer el Evangelio. Ya se hizo, ya se efectuó, pero el incrédulo, esa persona va inevitablemente al infierno. Te pedimos, Padre, que abras el entendimiento de todas las personas que van a ver esta corta predicación de 10 minutos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, todos los días así por 10 minuticos estamos considerando un versículo, un versículo. Jesús dijo, danos hoy nuestro pan de cada día. Solo 10 minuticos. Tú te demoras eso desayunando. También desayuna la palabra de Dios. Todos los días tenemos un compromiso con tu alma. Nos vemos mañana a la hora en punto, es decir, hace 13 minutos. A esta hora, menos 13 minutos. Chao.